Hola, ¿cómo les va? Bueno, eh, antes de empezar, como siempre, les pregunto si se escucha bien. Bueno, espero que ustedes me confirmen que se escucha bien para empezar. Eh, bueno, eh, acá llegan los saludos. A ver si... Ah, acá ya confirmaron que se escucha bien. Bueno, vamos a empezar a comentar el texto Lo Inconsciente. La idea, como creo que les comenté la reunión pasada, es abordar un poco la metapsicología para desde ahí decir algo en relación a la salud mental y a la ética, que son los temas de las últimas unidades. Eh, bueno, el texto de Lo Inconsciente ustedes creo que ya lo conocen. Vamos a hacer un recorrido por los puntos que me parecen más importantes. Eh, Empieza Freud con una introducción, aclarando algo que es importante. Él dice que la represión supone que no elimina o no aniquila, dice Freud, a un representante de la pulsión, sino que le deniega la llegada o el acceso a la conciencia. Eh, en este texto habla de representante representativo de la pulsión, y lo que va a plantear es que conocemos lo inconsciente a partir de una traducción que llega a la conciencia. La idea de traducción o de formación es clave siempre en Freud, ¿no? Hablar de conocer lo inconsciente siempre implica un trabajo de transcripción, un trabajo con la resistencia. Y habría que agregar, Freud no lo dice en la introducción, pero sí se supone en todo el texto, que la pulsión ingresa al aparato a través de un representante. Recuerdan que Freud plantea, bueno, que la pulsión supone un monto de afecto y un representante. Bueno, fundamentalmente vamos a ver que acá va a plantear esta idea que la pulsión ingresa a partir del trabajo de la represión e ingresa al aparato por el lado de los representantes psíquicos, ¿no? Y otra cosa más que dice en esa introducción es que lo reprimido es una parte de lo inconsciente, que lo inconsciente es un poco más amplio. Ahora después en el capítulo 2 lo va a aclarar un poco más eso. Bueno, el primer capítulo, después de esta introducción, es quizás el que uno más rápido puede leer. Fundamentalmente ahí Freud titula justamente la justificación del concepto de inconsciente y lo plantea como un supuesto necesario y legítimo. Necesario en el sentido, dice que la conciencia es lagunosa, que hay actos psíquicos como los sueños, los fallidos, que
no se pueden explicar exclusivamente recurriendo a la conciencia, ¿no? Y legítimo porque él viene dando pruebas en toda su práctica y su argumentación de este supuesto de lo inconsciente, remite a la hipnosis como casi la prueba que bueno, hay algo inconsciente que influye y que no se explica desde lo consciente, y dice algunas cosas interesantes en el sentido que él plantea que inferimos en el otro, dice, una hilación de pensamiento y no por eso tenemos que pensar que el inconsciente sería una conciencia segunda, ¿no? Vamos a ver que en todo el texto él trata de diferenciar entonces el funcionamiento del sistema consciente por determinadas leyes de el funcionamiento del sistema inconsciente, que tiene leyes distintas, ¿no? También en este primer capítulo él desestima un poco la idea de subconsciente, ¿no? Como si fuera el inconsciente una especie de debilidad de la conciencia, digamos. Él va a acentuar, como les decía recién, fundamentalmente las legalidades distintas entre consciente e inconsciente. Bueno, después de este paso rápido por el primer capítulo, nos metemos ya en el capítulo 2, donde vamos a encontrar ahí casi una pregunta que organiza todo el texto, ¿no? Antes de formular esa pregunta, él distingue el uso del término inconsciente en sentido descriptivo, que en sentido descriptivo, como ustedes saben, sería todo lo que no está consciente en un momento dado, pero que podría ser recordado, ¿no? Y en sentido sistemático, ya va a definir al inconsciente en función de las legalidades propias, ¿no? Y en este capítulo se dedica bastante al punto de vista tópico, y ahí plantea lo que ustedes conocen ya de las tres regiones, el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, con la censura siempre entre un sistema y otro, ¿no? Hay dos censuras, dice Freud, una entre inconsciente y preconsciente y otra entre preconsciente y conciencia. Y después de esto formula esta pregunta que yo les decía que casi es la que organiza un poco el texto. Se las leo así, la formulamos con la precisión que plantea Freud. Él dice, si queremos tomar en serio una tópica de los actos anímicos, tenemos que dirigir nuestro interés a una duda que en este punto asoma. Si un acto psíquico, limitémonos aquí a los que son de la naturaleza de una representación, experimenta la transposición del sistema inconsciente al sistema consciente o preconsciente, debemos suponer que a ella se liga una fijación nueva a la manera de una segunda transcripción de la representación correspondiente, la cual entonces puede contenerse también en una nueva localidad psíquica, subsistiendo además la transcripción originaria inconsciente. Esa es la hipótesis que él plantea como la hipótesis tópica. Tenemos un representante psíquico en lo inconsciente y una segunda transcripción del mismo representante en el preconsciente. Y la otra hipótesis que él va a plantear, que se conoce como hipótesis funcional, o más bien debemos creer que la transposición consiste en un cambio de estado que se cumple en idéntico material y en la misma localidad, dice Freud. Esta pregunta puede parecer astuta, pero tenemos que planteárnosla si queremos formarnos una idea más precisa de la tópica psíquica.
Bueno, esta sería entonces la hipótesis funcional que ya la vamos a ver en el capítulo 4. Eh, entonces Freud empieza a explicar o tratar de dar cuenta de esta primera hipótesis, que es la hipótesis tópica, recurriendo a un ejemplo. En el trayecto, antes de llegar al ejemplo, plantea que no hay que pensar la tópica psíquica con una localización anatómica precisa, ¿no? Separa ahí la tópica psíquica de la anatomía. Y el ejemplo que usa para tratar de argumentar en relación a la hipótesis tópica es que si a un paciente se le comunica, dice Freud, algo que está en lo inconsciente, podríamos pensar ese, bueno, tiene una representación inconsciente, y haber escuchado eso sería la misma representación en el preconsciente o en la conciencia. Y dice, bueno, cuando esto ocurre en la clínica, uno le comenta al paciente algún contenido del inconsciente, y esto es escuchado con atención, pero no produce ningún cambio, dice. La represión se sigue manteniendo. Entonces Freud ahí dice, bueno, tener vivenciado y tener oído no es lo mismo. El pasaje entre lo inconsciente y lo preconsciente supone todo un trabajo con las resistencias, todo un trabajo de recorrer esa red de representantes que van planteando el camino del inconsciente a lo preconsciente. Entonces ahí cierro el capítulo diciendo, bueno, por ahora no podemos decir mucho más de esta hipótesis. Ya les decía, después en el capítulo 4 va a plantear otra hipótesis, y al final va a plantear una tercera hipótesis, que es la de representación cosa y representación palabra. Vayan, yo supongo, voy rápido porque supongo que ustedes lo han visto a este texto, creo en Psicoanálisis 1, tradicionalmente lo veía en este texto, pero si tienen alguna duda vayan preguntando, y así se va entendiendo un poco más. Termina entonces el capítulo 2 así, y hace una referencia ya en el capítulo 3 al tema de los sentimientos inconscientes, así se llama el capítulo 3. Y ahí es interesante lo que plantea, porque despeja algunas confusiones que todavía perduran en relación al tema de los sentimientos y los afectos. Ustedes saben que, como decíamos, la pulsión ingresa al aparato a través de un representante. La representación es lo que se reprime. La represión supone que algo queda investido, algo queda cargado, y lo que Freud llama monto de afecto o afecto, no vamos a meternos hoy con la diferencia entre esos dos términos, pero se podría teorizar sobre eso. Lo que Freud llama afecto lo plantea entonces como una descarga en el cuerpo que produce sensaciones que son percibidas por la conciencia. Entonces ahí uno puede empezar a hacer una distinción. Bueno, lo que se reprime es el representante, y del afecto no queda registro, no queda registro en la memoria, ¿no? No hace huella el afecto. Entonces Freud plantea que el representante va por un camino y el monto de afecto va por otro camino. Fundamentalmente el representante es lo que se reprime y el afecto es lo que se intenta sofocar, dice Freud, a partir del trabajo de la represión. Distingue ahí tres destinos para el afecto. Uno, que después de la represión el afecto puede persistir,
se puede transmutar o mudar, dice Freud, en un afecto totalmente distinto, que generalmente es la angustia, ¿no? Y si no, puede ser sofocado, que ahí es sofocado cuando no se desarrolla o no se descarga el afecto, podríamos decir, que sería el caso de la represión lograda. Entonces Freud se pregunta si es correcto hablar de afectos inconscientes, y dice que esto que les decía al principio, ¿no? Que lo que se reprime y lo que queda como huella en el inconsciente es la representación o el representante, y el afecto sale a la luz como descarga. Entonces dice, bueno, el uso lingüístico de los analistas, incorrectamente decimos afectos inconscientes, inclusive hablamos de sentimiento inconsciente de culpa, pero si nos ponemos rigurosos tendríamos que decir, bueno, lo que llamamos inconsciente es la representación o el representante, y no es lo mismo entonces hablar de representación inconsciente que de afecto inconsciente. Y lo que va a plantear es que generalmente el trabajo de la represión produce un representante sustitutivo, y el afecto originario, podríamos decir, se descarga desde ese representante sustitutivo. Hay como una especie de desvío del afecto a través de ese representante sustitutivo, y ahí se determina la cualidad del afecto. Entonces él dice que, bueno, en realidad el afecto es una posibilidad de descarga que se produce o no, pero les vuelvo a repetir, separa un poco tajantemente la idea de memoria de la idea de afecto, ¿no? Y dice, bueno, que una vez que el afecto se descarga por esa representación sustitutiva, ahí hablamos incorrectamente de afecto inconsciente, ¿no? Pero esto quería remarcar la idea que, bueno, no hay memoria del afecto. El afecto es fundamentalmente, como dice Freud, una sensación que se percibe conscientemente. La investidura es carga, el representante es cargado. Recuerden que Freud decía, la huella anémica cargada es un representante, y la descarga es lo que no hace memoria, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunten este tema. Acá me preguntan si estamos hablando de la represión secundaria. Sí, ahora nos metemos un poco con el tema de la represión primaria y la secundaria. Y comentamos que se puede decir en cuanto a la represión primordial. Un poco, bueno, con esto del afecto cerramos el capítulo 3, y en el capítulo 4 Freud se va a preguntar por la tópica y la dinámica de la represión. Y ahí va a hablar de la represión secundaria, y va a utilizar lo que les decía al principio, que él llama la hipótesis funcional. Entonces va a tratar de dar cuenta de la represión diciendo que hay un representante que no llega a la conciencia porque se le quita su investidura preconsciente, pero conserva su investidura inconsciente. Esa investidura preconsciente es aplicada, dice Freud, a un representante sustitutivo que funciona como contrainvestidura. La idea es que esa contrainvestidura hace como de barrera a esa
representación que quedó investida solo con la carga inconsciente. Entonces, en el caso de la represión primordial, ahí no tenemos todavía la carga preconsciente, y no tenemos, dice Freud, posibilidad de pensarlo si no es en función de una contrainvestidura constante. Entonces, esa contrainvestidura constante sería lo que produce la represión primordial, que algunos, es una lectura común que se hace, lo que hacemos los analistas es que la represión primordial tendría que ver con la prohibición del incesto, apoyándose un poco en todos los textos edípicos de Freud, fundamentalmente cuando Freud habla de los dos tiempos de la elección de objeto, un tiempo primero no tocado por la prohibición del incesto y un segundo momento de la elección de objeto donde ya funciona la prohibición del incesto. Entonces, haciendo una especie de red conceptual, se ubica ahí la contrainvestidura de la represión primordial, relacionándola con la prohibición del incesto, ¿no? Bueno, no sé si esto responde a la pregunta por la represión primaria. Después, otra pregunta es si por el representante representativo. Sí, el representante representativo tiene que ver fundamentalmente con la represión secundaria, ¿no? Y la otra pregunta que veo acá es ¿qué diferencia habría entre representante sustitutivo y contrainvestidura? Y en las explicaciones que va dando Freud es como que el representante sustitutivo generalmente es, al menos a partir de la estructuración de la fobia y de ahí la histeria y la neurosis obsesiva, es el que de algún modo se hace cargo de la contrainvestidura, ¿no? Ese representante sustitutivo termina como por un lado vehiculizando la emoción de deseo reprimida y al mismo tiempo reprimiéndola, ¿no? El retorno de lo reprimido es como recuerdo y resistencia a la vez, dice Freud. No sé si es claro, pero la pregunta, bueno, el representante sustitutivo, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, es para Freud esa formación reactiva, una emoción contraria a la emoción de deseo. Y termina siendo el lugar donde se asienta también la contrainvestidura, ¿no? Que es un poco lo que explica a continuación en el texto Freud cuando trabaja las tres estructuras. Él dice en la fobia, que la llama neurosis histeria de angustia, él distingue tres tiempos. Un primer tiempo en donde hay una moción inconsciente o una representación inconsciente al que por obra de la represión, dice, se le quita la investidura preconsciente, y la investidura inconsciente queda o se descarga como angustia, ¿no? Queda como desligada o podríamos decir es lo que produce angustia. Dice, por la repetición de esto, fíjense cómo introduce la repetición, después vamos a decir algo más, se empieza a producir la representación sustitutiva. Entonces ahí lo que plantea Freud es que la energía o la carga que tenía que ver con la investidura
preconsciente inviste esa representación sustitutiva y ahora la angustia se descarga desde esa representación sustitutiva. Está claro, esto es un poco lo que decíamos para el afecto, ¿no? Esa investidura inconsciente es descargada como angustia, pero desde el representante sustitutivo. Y Freud dice, bueno, este segundo paso se empieza a repetir hasta que constituye lo que conocemos como la muralla fóbica. Esa representación sustitutiva se empieza a enlazar con otros representantes y ahí tenemos que ese segundo paso, que era la sustitución, se empieza a repetir varias veces. Ahí fíjense cómo podemos leer esto que les decía de la repetición como el mecanismo casi fundamental a partir del cual se tiene que ir instalando la represión, ¿no? Y en relación a la pregunta por el representante representativo, que creo que me hacía José Luis, el representante representativo fundamentalmente tiene que ver con esta representación sustitutiva, ¿no? Desde ahí siempre inferimos ese primer representante, pero ya siempre estamos casi hablando de siempre desde la sustitución, planteando un primer momento, ¿no? Pregunten si no es claro esto, pero esto que Freud va describiendo como los pasos que constituyen la represión en la fobia es casi como el átomo lógico para pensar la estructura de la neurosis. Y después, bueno, dice que la histeria, la represión se consuma, dice, a partir del síntoma de conversión, y entonces toda la energía inconsciente o toda la carga inconsciente se vuelca en el síntoma, y a su vez, dice, el síntoma de conversión conjuga la moción de deseo y la punición. En ese sentido también funciona como representante sustitutivo el síntoma de conversión, y conjuga la idea esta de contrainvestidura que viene de la investidura preconsciente. Y lo que Freud va a remarcar es que en este caso de la histeria de conversión, como la investidura preconsciente inerva el síntoma de conversión, ahí la represión parece lograda, porque no aparece la angustia como señalando ahí cierto trastabillar de la represión, vamos a llamarlo así. En la neurosis obsesiva, Freud plantea que la formación reactiva sería como lo que articula la represión, y también el mecanismo es parecido en el sentido que la formación reactiva conjuga en un punto el deseo y la prohibición de ese deseo, ¿no? Y también ahí tenemos que, bueno, la energía preconsciente o la carga preconsciente es puesta en esa formación reactiva, y eso funciona como contrainvestidura, ¿no? Lo que plantea Freud, como les decía recién, es que en la neurosis obsesiva la carga o la investidura inconsciente puede descargarse como angustia o como malestar, entonces la represión no aparece tan lograda como en la histeria, ¿no? Pero la idea sería entonces que fundamentalmente el pasaje por la represión acá tendría que ver con esta posibilidad de una sobreinvestidura y de manejar de algún modo el afecto que más que el afecto, el monto de afecto que supone la pulsión, ¿no? ¿Van entendiendo más o menos?
y pregunten si tienen más dudas. Esto que Freud plantea acá en el texto Lo inconsciente, también si quieren ampliarlo lo pueden en relación a la tópica y la dinámica de la represión. En el texto La represión lo encuentran también con más detalle, fundamentalmente para la histeria y para la neurosis obsesiva, ¿no? Después de esto Freud se mete con las propiedades del sistema inconsciente, y vamos a así se llama el capítulo 5. Ahí les comento algunas cosas, ustedes más o menos manejan estas propiedades. Freud dice, bueno, que no existe negación en lo inconsciente. Eso hay que entenderlo en el sentido que no hay no deseo. Hay deseos, emociones de deseos que intentan llegar a la descarga, podríamos decir. Y cuando pensamos en la negación, Freud ya lo menciona en el texto, pensemos en ese mecanismo que cuando alguien dice no, está de algún modo negando algo que viene de lo inconsciente. Entonces el no a veces analíticamente puede ser leído como un sí, ¿no? Entonces Freud dice que la negación sería como un mecanismo de la represión, en ese sentido de un nivel más alto, porque conscientemente uno diría que no. Después hay otras lecturas del término negación, no nos vamos a meter ahora con eso. Pero esta distinción, entonces, cuando Freud dice en el inconsciente no hay negación, no lo confundan con ese mecanismo más clásico de la negación, ¿no? Después, Freud, como otra cosa que plantea el inconsciente, que los procesos inconscientes son atemporales. Eso tendríamos que pensar lo que son atemporales en el sentido que una huella anémica de los 5 años funciona a los 20, a los 15, a los 80, ¿no? Que no sufre el desgaste del tiempo, pero recuerdan lo que habíamos dicho de la retroactividad, donde ahí sí el tiempo tiene que ver con el funcionamiento del inconsciente. Entonces son atemporales en el sentido este de que parece que no pasa el tiempo, pero para que una huella sea resignificada y tenemos que suponer el tiempo o la retroactividad, ¿no? O es otra manera de plantear el tiempo que no es esta idea de lo lineal en Freud, ¿no? También pregunten eso si no quedó claro, después al final lo vemos. Y la otra cuestión que dice Freud es que no hay miramiento por la realidad exterior, en el sentido que lo que predomina es la realidad psíquica. Ahí, cuando hablamos de realidad psíquica, tenemos que pensar en lo edípico, en las fantasías primordiales, y fundamentalmente en esa idea, ¿no? De que hay una realidad que no es la realidad empírica, sino que es la realidad que supone todo lo inconsciente, en donde, les vuelvo a repetir, situamos fundamentalmente lo edípico, ¿no? Y en el capítulo 5 Freud retoma el tema que yo les decía que es un poco central, que es cómo es el pasaje del inconsciente a lo preconsciente, ¿no? Y recuerden que Freud está empezando el texto diciendo, bueno, solo podemos conocer lo inconsciente a partir de la transcripción que llega a la conciencia, ¿no? Por eso es como el tema central que rige el texto. Para plantear un poco esta idea del comercio entre los dos sistemas, Freud menciona que hay formaciones que él llama retoños de lo inconsciente, que aparentemente tienen todas las cualidades de lo preconsciente, o de lo consciente inclusive, pero que por su origen pertenecen más a lo inconsciente.
O sea, dice, son retoños, o estos retoños son como mestizos, ¿no? Eh, tienen la marca de origen, por así decirlo. Y eh, plantean que, bueno, al tener las cualidades de lo preconsciente, parece que tienen una organización, una coherencia muy parecida a la coherencia que pueden tener una aspiración del yo, pero Freud insiste con que, bueno, vienen de lo inconsciente y que inclusive pueden funcionar como contrainvestidura. Es decir, que hay una emoción inconsciente que se expresa a través de estos retoños de lo inconsciente, ¿no? Freud dice las dos cosas, como que, bueno, el yo se puede servir de un retoño para cumplir una aspiración, pero también estos retoños del inconsciente sirven del yo para cumplir sus aspiraciones. Fundamentalmente lo ubica las fantasías y las formaciones sustitutivas como retoños del inconsciente. Y con esto, Freud también dice que el distingo así tan tajante entre lo inconsciente y lo preconsciente ahí se borra un poco, ¿no? En esto que él llama retoños del inconsciente. Quizá queda así como pregunta, bueno, ¿cómo diferencia Freud la formación sustitutiva del síntoma? Que es algo que hace bastante a veces Freud en otros textos, ¿no? Voy rápido, tenía la intención de terminarlo hoy este texto, así que, pero les vuelvo a decir, vayan preguntando si hay cosas que no se entienden. A veces uno cuando comenta un texto da muchas cosas por sobreentendidas y ustedes que lo están escuchando por ahí se pierden un poco, ¿no? Llegamos entonces, les decía, al capítulo 7, donde Freud habla de el discernimiento entre los dos sistemas. Y empieza el capítulo haciendo una referencia a la esquizofrenia. Y Freud plantea que en la esquizofrenia, dice, con el trabajo de la represión, no sé si lo dice en estos términos al principio, pero esa es la idea que transmite, se pierde la investidura de objeto, dice, y acentúa, bueno, que en la esquizofrenia no se da la transferencia como se da en la neurosis, como se da en lo que conocemos neurosis, conocemos como neurosis de transferencia, donde sí, dice, a pesar de la represión, en la neurosis de transferencia se conserva la investidura de objeto. Y distinción que a lo mejor ya ustedes manejan, todavía no vieron clínica, creo, pero esto lo vimos, ¿no? En alguna clase, me parece, la idea que en la psicosis no hay transferencia, al modo de la transferencia neurótica, ¿no? Y después de esto, Freud le llama la atención que lo que acá denomina los contenidos del inconsciente aparecen con mucha nitidez en la esquizofrenia. Entonces, ¿cómo relacionar esta idea, bueno, de que no hay transferencia, que se pierde la investidura de objeto y que los contenidos inconscientes aparecen con mucha nitidez o mucha claridad, ¿no? Freud dice, bueno, vamos, o la pista para responder esto la va a buscar por el lado de el lenguaje o el manejo que tienen del lenguaje los esquizofrénicos, donde dice que es un lenguaje amanerado o rebuscado, que generalmente hay referencias
al cuerpo, y donde la palabra es tomada de un modo muy particular. Para entender esto da unos ejemplos. El primero que da es de una esquizofrénica que después de una pelea con su pareja comenta que cada vez que lo veía al novio como que le decía una cosa distinta, que se mostraba de otra manera. Entonces esto que se mostraba de otra manera lo dice con Freud lo dice con esta frase: es un torcedor de ojos. Entonces esta distinta manera de mostrarse a ella la hacía verlo con distintos ojos, o lo hacía ver con los ojos torcidos. Entonces a Freud le llama la atención esta expresión, y plantea que en una histeria de conversión, por ejemplo, no hubiera dicho esto de es un torcedor de ojos, sino que hubiera tenido una especie de crisis o de desmayo y hubiera hecho algo, torcido la mirada convulsivamente, ¿no? Es como que hubiera expresado esto mismo de otra manera, uno podría pensar. Entonces a Freud, una cosa más, le digo, de este lenguaje de órgano, Freud lo que dice que el psicótico expresa como que siente algo, en este caso por ejemplo, siente algo distinto en su propia mirada, percibe el cuerpo de otra manera, ¿no? Y lo que plantea Freud a partir de esto es que en la esquizofrenia parece que la palabra es tomada como una cosa, en el sentido que vamos a decirlo en términos lingüísticos, el significante y el significado hacen como una especie de unión inseparable, ¿no? Podríamos decir, la histérica, al hacer un síntoma de conversión, separa el significante del significado y hace como una metáfora, y acá parecería que el signo queda como coagulado, ¿no? No hay metáfora, podríamos decir, y no hay distinción o no hay separación entre el término significante y la significación. Entonces Freud ante esto dice varias cosas. Una frase bastante comentada es que dice, bueno, en la esquizofrenia las palabras son tomadas como cosas. Entonces lo que toma Freud acá para pensar esto es que esto que venía preguntándose a lo largo del texto es que el pasaje entre lo inconsciente y lo inconsciente se le ocurre explicarlo en relación a que en el inconsciente habría representaciones cosa y en el preconsciente representación palabra. Entonces la representación de un objeto tendría que ver con una parte de cosa que estaría en el inconsciente y con una parte de palabra que estaría en el preconsciente. De esto se pueden hacer dos lecturas. Una que cuando hablamos de representación cosa, estamos planteando más cierta legalidad que supone que podemos diferenciar, separar el significante del significado, y que a partir de eso podemos hacer una metáfora y podemos condensar y desplazar ese significante, si ustedes quieren. Si bien parece una terminología lacaniana, se ajusta bastante a lo que dice Freud, ¿no? Y la otra manera de entender esto sería, que está sugerida también en un apéndice que aparece en este texto, Freud lo plantea también, que lo que ingresa al aparato por la vía auditiva constituiría la palabra, y lo que ingresa por la vista y el tacto constituiría la representación cosa. Como sería una lingüística más
si ustedes quieren, más primitiva ahí en Freud. Pero la idea que me parece que pueden pensar, no sé si la alcanzan a entender ahora, es esta idea que, bueno, podemos leer esta representación cosa no exclusivamente como algo empírico en el sentido, bueno, si es una imagen visual forma la representación cosa, sino que hablar de representación cosa es fundamentalmente esta posibilidad de condensar y desplazar los significantes, ¿no? Y en ese sentido, entonces Freud dice, bueno, en el psicótico tendríamos, y esto lo dice así en estos términos, tendríamos que dudar si el mecanismo es una represión o si es otro mecanismo. O sea, y trata de dar una explicación diciendo, bueno, si la representación cosa está en el inconsciente y la representación palabra en el preconsciente, el delirio sería como un intento de llegar a las representaciones de objetos, pero a partir de la representación palabra, ¿no? En vez de ser un camino de lo inconsciente a lo preconsciente, el planteo, bueno, sería como un camino regresivo en la tópica del aparato psíquico, ¿no? En ese sentido sería como un intento de restituir la posibilidad de llegar a ese funcionamiento de la representación cosa que permite hacer metáforas, que permite condensar y desplazar a los representantes, ¿no? En ese sentido es como que, bueno, se podría pensar esta idea de representación cosa como la legalidad que permite que se pueda sustituir un representante por otro, y por eso en la psicosis parece que, bueno, llega algo casi sin deformación, ¿no? En la neurosis esa representación sustitutiva ya supone una deformación, ya supone una condensación y desplazamiento, ¿no? Por eso decimos, bueno, que el psicótico no hace metáfora. Fundamentalmente, entonces, estas tres hipótesis son las que utiliza Freud para pensar la represión, la hipótesis tópica, la hipótesis funcional y esta idea de representación cosa y palabra, que van a ver que casi que se van superponiendo, porque cuando hablamos de la hipótesis funcional nos figuramos muy tópicamente y muy como una doble inscripción también, de algún modo. Acá me pregunta Natalia si en el caso de Schreber se habla de delirio restitutivo. Sí, en el sentido que, bueno, aquello que en la neurosis se puede dar, el delirio intenta de algún modo poder articular algo de ese mecanismo que funciona en la neurosis y que no está funcionando en la psicosis, ¿no? Como un intento de restitución. Ustedes van a ver en clínica que van a encontrar que se define la psicosis a partir de un mecanismo que es la forclusión, que es un paso que no se cumplió. Entonces el delirio siempre, o Freud lee mucho a la psicosis en el sentido que el delirio y la alucinación son intentos de restituir eso que no está funcionando al modo neurótico. Bueno, esto sería así muy rápidamente un pasaje por lo más importante del texto, que es lo que cuando ustedes lo lean pueden ir remarcando. Obviamente podemos encontrar más cosas, ¿no? O leer más cosas en el texto. Les vuelvo a repetir lo que les decía al principio. Vamos a hacer un pasaje por la metapsicología, les va a servir también para pensar algunas cosas clínicas y como para desde acá ver qué se puede decir fundamentalmente en relación al tema de la ética
desde el psicoanálisis, ¿no? Si tienen preguntas, sigan formulándolas. Mientras tanto les voy comentando. En la clase que viene vamos a ver un texto que es Análisis terminable e interminable, que es un texto interesante, porque ahí Freud define a la normalidad psíquica como una ficción, y es, me parece, como la primera aproximación que podemos hacer desde el psicoanálisis, más allá de todos los enfoques sociales que podemos hacer de esta idea de enfermedad y de normalidad, pero bueno, cómo pensar esto desde el psicoanálisis es un texto clave en ese sentido, y es un texto bastante interesante. Me parece que, no sé si en alguna materia lo ven, análisis terminable e interminable, pero al menos a mí es un texto que me gusta bastante. Acá me pregunta Gise si hay repetición ahí en el delirio que intenta restituir lo que no se escribió. Sí, podemos pensar que hay una repetición que no llega a ser hilvanada por el principio del placer, ¿no? En el sentido que en la psicosis vamos a tener que pensar que funciona distinto esto del principio del placer, y nos vamos a preguntar, bueno, qué pasa con el deseo y cómo se constituye un sujeto ahí en la psicosis, ¿no? Pero sí, hay como un trabajo ahí de la repetición, intentando ligar algo, para decirlo en términos freudianos. Estaba tratando de acordarme, Clerenbaugh, que es un psiquiatra que menciona Lacan varias veces, tiene un término para hablar de la repetición. Bueno, ahora no me voy a acordar. Pero sí, es a tu pregunta es un sí. Ahí tienen el funcionamiento de la repetición. Hablando de la repetición, cuando ustedes para el trabajo integrador tienen como tema la repetición, cuando veamos los escritos técnicos, ahí van a poder hacer, los escritos técnicos son recordar, repetir, relabrar, dinámica de la transferencia. Ahí van a poder hacer un cierre y tener un panorama amplio de la repetición en Freud, ¿no? Bueno, espero que lleguen algunas preguntas del texto. Cuando hagan, tanto para la promoción como para el trabajo integrador, pueden ir incorporando los distintos textos, si bien si pueden relacionarlos de algún modo, si bien por ahí parecen preguntas como más específicas, pueden ir relacionándolos ahí en el escrito, ¿no? Bueno, se entendió más o menos el recorrido y los contenidos o los interrogantes que traté de transmitir. Escucho preguntas. Si en un ratito no hay preguntas, dejamos acá.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Si no, bueno, si les parece, dejamos acá y nos veríamos la semana que viene. Seguiremos, como les decía, con el texto análisis terminable e interminable. Eh, bueno, que tengan buena semana. Nos vemos. Espero 2 minutos más y corto, a ver si alguien pregunta algo más. Bueno, hasta el jueves que viene.